¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean. Buenos días. Bueno, soy Marco Tamayo, ingeniero de sistemas. Vamos a hacer lo que es la clase ahorita. Hola a todos y sean muy vivientes en lo que vamos a hacer ahorita en lo que es clase, ¿no? Bueno, si no están familiarizados con el sistema de cliché servidor, te muestro del sistema lo que es la manera en ella, ¿no? Bueno, pues te muestro cómo está compuesto este sistema que componentes no integran tanto desde el software. El el hardware, cuando tú utilizas, por ejemplo, por medio de ya su secular o por medio de algunos sistemas que lo comunique por menos buenos. Se fue por acá arriba. Bueno, pues el sistema comúnmente es conocido como modelo cliente-servidor o sistema cliente-servidor, ¿no? En esta figura se muestran los tres componentes del hardware del sistema servidor. Dichos como componentes son los clientes en el interno o la red y el servidor. Los clientes por lo regular son las computadoras, los dispositivos móviles con tablets, teléfonos, laptops. La red o el internet, como lo quiera ver, es por ejemplo lo que viene siendo el cableado, líneas de la comunicación, tarjeta de red, routers o cualquier otro componente que logre la conexión entre el cliente y el servidor. El servidor que comúnmente conocemos como el servidor de base de datos en una computadora con un procesamiento rápida, con una buena memoria y un buen disco duro, ¿no? En este caso, bueno, pues para guardar los archivos y bases de datos del sistema, bueno, pues a su vez provee los servicios a los clientes del sistema. Esta computadora generalmente está prendida día y noche y lo más común es que tengan un sistema operativo robusto como lo viene siendo, por ejemplo, Linux. Por ejemplo, ahora un sistema simple de cliente-servidor viene siendo aquel en el que, bueno, pues el servidor es parte de una red local. Sin embargo, yo
cuando tú trabajas con dos o más redes que residen en partes remotos, ya se considera como una WAN, es decir, una red a través de Internet. La siguiente imagen presenta los componentes de software de un típico sistema cliente-servidor. Aquí el servidor requiere un sistema manejador de bases de datos por sus siglas en un inglés que significa, por ejemplo, Data Voice Management System, con lo que es ejemplo el que es con el que vamos a trabajar. También existe Micros, por ejemplo, Server, entre otros como otro también, FreeBSD y también Xterga, bastante de eso para lo que es base. Hay bastante en ello que vamos a manejar las bases de datos que se encuentran en el servidor. Por el lado opuesto, en este caso, los equipos clientes requieren un software o una aplicación para realizar el trabajo. Podría ser una aplicación de paga o un desarrollo a la medida de software o la aplicación que se ejecuta con el cliente y utiliza los datos que es almacenado en el servidor. Claro, para realizar este se apoya en una API o mejor conocida como aplica, hizo un programa en interfaces y pues mucho depende del lenguaje con el que se requiera trabajar. Por ejemplo, para lo que es Java, tenemos el Java que es para lo que es Blase, que es el conector que utiliza para comunicarse con las bases de datos. Aquí no te vamos a programar a Java, pero se buena, pues aquí te vas a aprender lo que es Circular para el mejor, conocido como destructor con el lenguaje o lenguaje de consulta estructurado y este lenguaje. Bueno, que no vamos a servir para comunicarnos con nuestro, que es en este caso, por ejemplo, lo que es databases, management y system. Entonces, bueno, para concluir, el cliente y el servidor requiere software instalado. Eso que nos puede muy claro y la comunicación sería lo que es básico, que es lo que te acaba de mencionar, el cual será enviado por el medio de una API que ya habíamos mencionado que podría ser, por ejemplo, para una aula y bueno, para que sería procesado por el del lado del servidor, ya que en quien interpretará esta consulta y nos regresará los resultados al lado del cliente. Así es como se va a completar la parte de software, tanto del lado del cliente con el lado del servidor.
En un sistema cliente-servidor simple, solo estarán los clientes y el servidor de bases de datos. Sin embargo, hoy en día muchos sistemas cliente-servidor incluyen servidor adicionales. Por ejemplo, bueno, que aquí tenemos dos figuras en las cuales se muestran todos los sistemas de cliente-servidor e incluyen otros servidores aparte de los clientes. Si te fijas, tenemos un servidor de aplicaciones y acá tenemos un servidor web que nos va a proveer de buen servicio o aplicación web. La primera imagen es un sistema en red simple. Con este sistema, la interfaz de un usuario correa en el cliente. El resto del procesamiento está almacenado en el servidor de aplicaciones. Es por ello que se vemos a flujo de la flecha al cliente, nada posiciones al servidor de aplicaciones. A su vez, el servidor de aplicaciones manda consultas al servidor de la base de datos. Después, pues el flujo regresa del servidor de base de datos hacia el servidor de aplicaciones, enviándolo los resultados a su vez al servidor de aplicaciones. Regresa una respuesta a, a los dos clientes, en lo que respuesta la web simple. Es algo parecido, ¿no? El cliente por medio de una navegador web envía peticiones de usuario al sistema web y este a su vez envía consultas, por ejemplo, al servidor de base de datos para que así el servidor de base de datos regrese dichos resultados al servidor web. Y este a su vez manda una respuesta a los clientes. Obviamente esto se puede hacer más completo y más complejo al agregar más servidores de base de datos y más servidor de aplicación o servidor web. Depende mucho de la magnitud de la aplicación cliente a fin pues a fin de cuentas se resume, ¿no? Con las imágenes aquí mostradas, todo se puede hacer base a este mismo esquema. Lo que estaría combinado sería el número de servidores que se utilizan tanto para base de datos, servidores de aplicaciones, web o servidores de aplicaciones. Bien, con este terminado esta parte teórica, con lo que te pondré como los esquemas basados en los sistemas de aplicaciones cliente-servidor. Nos vamos en este siguiente video. Aquí está. Sería ahí. Ya.
Bueno, ahora todos vamos a continuar. Viene un poco más de teoría en este año de, por ejemplo, no, 1960. Lo que es Perto Chin se le atribuye el desarrollo de modelo entidad-relación, que aparte se le conoce también de otras dos maneras como diagramas entidad-relación, por ejemplo, modelo E y R, y ese como una especie de diagrama de flujo que nos ayuda a describir la forma de cómo debemos diseñar nuestra base de datos. Aquí te muestre un diagrama pequeño simplemente para que te des una idea de cómo se una diagrama entidad. Relaciones es papel, es una diagrama que tiene como entidades pues a nuestros clientes o nuestros productos, ¿no? Bantas, pues los ejemplos también los que proveedores y entre otros antes. Ellos nos ayudan a entender la lógica de cómo se relacionan las entidades en una base de datos. Este tipo de modelos nos ayudan bastante en resolver problemas que existían más antes, por ejemplo. Bueno, pues, por ejemplo, al relacionar archivos u otro tipo de diseño que la verdad pues no eran nada óptimo con el modelo entidad relacional, eliminado también la redundancia de datos. Hay en 10 pues el modelo entidad relación con el estándar más aplicado, por lo que base de datos así sencillo y no solo para lo que es ya en un estándar que se utiliza un cualquier motor de base de datos que utilice base de datos relacionales, como ejemplo lo que es Oracle Server, y también lo que es Microsoft para aquí en lo que es base, ¿no? Bueno, pues yo he manejado otros tipos de motores y todos utilizan este tipo de modelo en el modelo entidad relación. Las datas son almacenados en más tablas. Estas tablas están constituidas por renglones y por columnas, como se muestra en la pantalla. A su vez, las tablas están unidas entre sí o estamos relacionados por lo que conocemos como una relación. Y las relaciones, puede haber varios tipos de relaciones como nuestro en pantalla. Bueno, pues te comento que en este capítulo simplemente será una introducción el modelo entidad-relación. No nos vamos a adentrar ahora en el diseño de una base de datos. Por ese, bueno, existe un capítulo completo en el cual se verá cómo diseñar una base de datos real. Son reales las bases de datos para cómo
tal existir un apartado en el cual veremos una base de datos real, cómo se diseña. Por pronto, bueno, que vamos a ver conceptos muy globales, así que no te desesperes, todo es paso a paso en la figura de esta lámina. Tenemos una representación de una tabla con sus columnas y sus renglones en la práctica. Bueno, pues también se le conoce como eh, campos o registros. Nosotros los vamos a nombrar como renglones y columnas. Bueno, pues te comento que en la vida real una tabla es modelado como el algo de mundo real. Aquí, por ejemplo, para nuestro caso, tenemos una tabla llamado personas y por ejemplo, las personas, bueno, que es algo que es perteneciente al mundo real y que ellos podríamos formar una entidad llamada persona, que a su vez una entidad es una tabla de base de datos. Y bueno, que así cuando existen entidades o tablas como existencia física, también podemos toparnos con entidades conceptuales, por ejemplo, una asignatura, un puesto de trabajo y software. Si te fijas en algo que no es físico, pero si tiene un concepto claro, que existe el software, no se puede tocar, pero sabemos que existe en ello ahora, pues podemos ver que la entidad, pues no solamente son físicas, también son conceptuales y viene con el que acaba de decir. Bueno, que ya entrado este contexto más técnicas, las entidades físicas que se existen se los conoce como entidades concretas, y los que no podemos todo, es decir, los conceptuales, se les conoce como entidades. Adaptada, y vamos a tener a base de nuestras bases de datos. Familiarizarte con este término y bien.
8, los compañeros que están en Zoom.